Muy buenas a todos, espero que todos del otro lado estén muy bien. Mi nombre es Marian y me acompañan mis amigos Alan y Tommy en este nuevo episodio de El Diván de los Héroes Podcast. ¿Cómo estamos, muchachos? ¿Qué tal la semana? Hola, ¿qué tal? Yo estoy preparado. Estoy preparado hoy para sumergirnos en otro capítulo nuevo de estas aventuras de Batman escritas por el señor Steve Murray. Y bueno, tengo muchas cosas para decir. Tengo opiniones, tengo cosas, tengo teorías, tengo traumas, tengo de todo. Así que, ¿cómo estuvo mi semana? Y la verdad, enfocada bastante en esto, pensando en Batman, por supuesto. ¿De qué otra forma puede pasar la semana de un ser humano, no? Bueno, a lo mejor las de ustedes no tanto. Mi semana no tiene nada que ver con Batman, en el 90% de las veces. Pero esta fue especial porque sí tuvo que ver con Batman, porque tuvo que hacer tarea para el diván. Y hoy es un Alan programa. Un programa donde vamos a hablar de sorpresa Batman y seguir con nuestra aventura siguiendo a Steve Murray, también conocido como Chip Zdarsky. Chip, abro comillas, imposible de pronunciar de manera correcta Zdarsky. Lo que tengo son preguntas, sobre todo porque si bien ya vamos a adentrarnos en la historia en sí, pero si bien disfruté mucho de la lectura, hay cosas que tenía ganas de preguntarle a Alan si son realmente así o su impresión. Venimos hablando en otros espacios, en otros programas, respecto de un tema que me parece muy interesante, que es la voz interior de los personajes y si los escritores a veces encuentran esa voz del personaje que puede ser tanto el guión de texto de conversaciones, ¿no? Lo que los personajes se dicen entre sí, pero también me parece muy interesante ir siguiendo en el pensamiento a los personajes y bueno, nosotros los lectores muchas veces podemos reconocer a nuestros personajes en el pensamiento si les podemos atribuir esa voz interior o no. Y bueno, son todas preguntas que quiero hacerle a Alan, pero por supuesto que quiero dejarle el puntapié inicial para que él lleve este episodio como debe ser, dado que estamos en sus tierras. Bueno, muchas gracias. Y como dijo Tommy recién, el hecho de que sea un Alan programa, y lo lamento tanto por ustedes, pero bueno, en fin, a veces nos toca estar en esta. Bien, nosotros la última vez cuando habíamos seguido las aventuras de nuestro murciélago de Gotham favorito, por lo menos para algunos, con el señor Steve Murray, también conocido como Chip Zdarsky, que si quieren saber a qué se debe esto, pueden escuchar nuestro episodio anterior, revisitando los primeros dos arcos del run de Chip Zdarsky en Batman, donde Tommy nos revela el dato de que Chip Zdarsky no se llama Chip Zdarsky, se llama Steve Murray. Y esto es un nombre artístico, un nombre escénico que él utiliza. Pero bueno, la última vez cuando habíamos dejado esas aventuras, habíamos llegado hasta el issue número 136, un issue de epílogo luego de la saga de The Batman of Gotham. Habíamos leído Failsafe y The Batman of Gotham para ese programa, que las charlamos, que las comentamos, que las discutimos, y fuimos un pasito más allá con el issue 136, que es un issue de epílogo. Entonces, como nos gusta hacer cosas de cómics acá, como habrán visto que también estamos siguiendo el run actual de Ultimate Spider-Man, de Jonathan Hickman en este momento, dijimos, bueno, ¿por qué no hacer lo mismo con el Batman de Zdarsky que arranca en el issue 125? Así que aquí estamos, ¿no? Pasamos por los primeros 11 o 12 issues y ahora estamos de cara a lo que arrancaría en el issue número 137. Pero, hete aquí que nos encontramos una vieja y conocida treta comercial de la industria del cómic norteamericano que lo que nos encontramos es un evento. Si uno viene leyendo el título Batman, va a pasar del 136, que es un epílogo a la saga de Batman of Gotham, y va a ver que el 137 es la segunda parte de una saga llamada la Gotham War o la Batman barra Catwoman War, de las cuales el título de Batman solamente cuenta con dos partes, con la parte 2 y creo que con la parte 4 me parece, puede ser, Sarasa, bueno, no importa, ahora chequeo ese dato que verdaderamente no es relevante a la cuestión. Parte 5, perdón, me corrijo, ahí está. Y bueno, entonces dijimos, hey, ¿por qué no usar esto como excusa para leer esta saga? Porque, ¿qué vamos a hacer? ¿Leer dos issues fuera de contexto? Y ya está. Uno agarraría la saga del clon y leería la parte 5 y la parte 14 así sueltas, como si nada. Pues no, uno leería toda la saga del clon con sus 2 años y sus muchas idas y venidas de quién es el clon, quién es el verdadero, por qué esto dura tanto y todas esas hermosas preguntas. Así que ahí es donde estamos el día de hoy. Ese es nuestro punto de partida, muchachos. No Igual sé si quieran. creo que la vida de uno sería más feliz si solo leyeras el issue 2 y el issue 14 y no tienes que adentrarte en toda esa maraña de zaraza que se hizo en los 90, pero por supuesto que, eh,
nada, siempre dejamos que la gente juzgue la historia con sus propios ojos, así que está muy bien que se adentren en las cosas y particularmente para mí, Alan, déjame decirte que esta fue una lectura muy placentera, más allá de ciertas cuestiones de dibujo, que por supuesto cuando está Jorge Jiménez es como que si lo tenés que comparar con el resto de los dibujos, el resto queda un poco atrás, pero también es porque es en comparación con Jorge Jiménez que la descoce. Pero la verdad que a nivel historia me parece que va. Y no soy una avesada en Batman y la verdad que me entretuvo bastante, debo decir. Perdón, voy a aprovechar a tirar esto sobre la mesa. ¿Leemos la saga del clon en algún momento? No sé, digo, onda, no puedo evitar pensarlo ahora que lo mencionamos y que vos decías esto, Marian. A mi pesar, creo que deberíamos hacerlo. Yo estoy para esa. Bien, vamos a unos 15, 20 programitas para cubrir todas las partes, seguramente. No sé, Tommy, ¿qué opinas? Y las distintas sagas del clon. Y sí, sí, es un trabajito complicado, porque no se disfruta tanto como esto, debo admitir. Como es, ¿sabes qué? Que ahora que lo nombran a Jorge. Yo en el primer número es el clásico, no sé si se dieron cuenta o lo notaron, es el clásico Jorge Jiménez. Mm. En el segundo número, para mí, no sé si por temas de tiempo o de cantidad de laburo, no sé qué estaba dibujando, porque no sé si ya estaba haciendo los siguientes dos números de Batman, que no lo sé porque no los leímos, no está dentro de lo que estamos leyendo ahora, pero para mí hasta había un bajón de calidad en Jorge Jiménez. Sobre todo en detalles, en ciertas cosas, también en el entintado. em, Hay una primera viñeta donde aparece Savage y Savage padre y lo veo y digo, pero lo hizo a mil apuradas. Y se nota en algunas viñetas, donde son las viñetas principales o las páginas principales, muchas veces la splash page zarpada, donde, acá le puso más tiempo. Pero si comparamos el primer número con el segundo número de Jorge, hasta me parece que hay bastante el bajón de calidad. Que lo vi y me sorprendió, porque estamos acostumbrados a el Jiménez del primer número, que es un animal. Pero sobre todo en el entintado. Me parece que llegó con lo justo y no llegó a darle todo lo que él le pone de extra, que se entinta a sí mismo, o, esto nunca lo vamos a saber, o se entinta con otra persona a sí mismo, ¿no? Hay el tercerizado de entintadores es algo que se hace muy seguido, donde no está acreditado un entintador, pero el artista le pide a un entintador que le entinte los cómics porque muchas veces no llegan o no queda tan bien el laburo. Perdón, ¿puedo decir que Savage padre es muy parecido a Craven? Como que no pude evitar notar el parecido. Y les sirve también como el dato, como la observación de referencia, cuando aparece Vandal Savage en el Batman 137, al final, en la última página, conociendo a Vandal Savage de otras encarnaciones en DC, déjenme que les diga que mi primera impresión fue, ¿por qué está Jack Sparrow en la Baticueva? Honestamente. Pero sí, también podría ser Kraven. Hablando un poco de estas cuestiones también, impresiones y eso, aprovecho a sumar algo que dijo Tommy, porque es verdad, yo la verdad para esta lectura no pude evitar como meterme mucho más en el guión que en el dibujo, por varios motivos. Para empezar, porque como es un evento, el evento abarca 2 issues del título de Batman, 2 issues del título de Catwoman, y también algunos especiales que se lanzaron para compensar. Es una historia que termina teniendo 8 partes, un issue especial como de inicio, uno de cierre, y 2 numeritos que son un especial de Red Hood que están al medio, y bueno, y estos otros 4 issues que yo les comentaba de Batman y Catwoman. Y más que nada, o sea, como cambia el estilo, la verdad, bastante entre todo esto que les voy comentando. Lo que no me resaltó tanto esto del dibujo que dice Tommy, pero sí, me da la sensación que en el issue 138 de Batman, que es el segundo de los que dibuja Jiménez, más que nada faltan, no es que faltan, hay menos fondos. O sea, si uno piensa cómo dibujaban en Failsafe, están, o sea, los planos de los personajes son más cercanos, los fondos, hay más fondos blancos con una onomatopeya capaz de fondo y ese tipo de cuestiones, y me parece que ahí un poco se nota. Sigue siendo Jorge Jiménez, obviamente, ¿no? Pero sí, ahora que Tommy lo señala, no puedo evitar notarlo. Pero por motivos que hacen a la historia, la verdad, no pude evitar verme más
comprometido con el guión, con muchas cosas que hacen hacia dónde se lleva la historia, qué decisiones se toman, cómo se manejan los personajes, cómo cambian un poco esas cuestiones cuando pasamos del título de Batman escrito por Zdarsky al título de Catwoman escrito por Tinay Howard, no sé cómo se pronuncia, porque se escribe Tini, Tini Tini, con Tini. dos I. Ah, ok, perfecto. Son dos I latinas, ¿viste? Entonces yo digo, Claro. ¿qué onda? ¿No? Entonces no puedo evitar Además, estar perdón, enfocado pero más en esa escena. Tommy lo dijo recién 3 veces, dijo Tini, 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 como Tini. La triple T, claro, exactamente. Quizás secretamente, además de su carrera musical, escribe el título de Catwoman, quién sabe. Em, pero bueno, antes de empezar a lanzarme a la verborragia y que me abrace cual una llama que me envuelva, ejercicio en el cual obviamente vamos a ir hablando entre todos, no se preocupen, pero quisiera preguntarles a ustedes, porque como ya establecimos en nuestro primer programa sobre el Batman de Steve Murray, claramente a mí me pasa con Batman lo que a ustedes les pasa con Spider-Man. Es decir, la persona más emocionalmente comprometida con el personaje que lo va a encarar desde un lado más por ese lado. Lo cual no es ni bueno ni malo. Para mí es malo. Es en detrimento de mi salud mental, pero eso es secundario. Pero digo, capaz que yo lo puedo encarar más desde un lugar de tener ciertas expectativas previas, o tener ciertas impresiones, o tener más esto, o tener más lo otro. Mientras que quizás ustedes pueden, por suerte para ustedes, entrar con menos bagaje a eso. Entonces me interesa mucho más escuchar en principio qué opinan ustedes, qué piensan, qué les pareció, qué opinaron, y después de que escuchen un sonido de alguien inhalando algo por la nariz fuertemente, me escuchen quizás establecer un pequeño punto. Me interesa charlar de un punto en particular con esta historia, y eso es a lo que me interesa apuntar, así que por eso los quiero primero escuchar a ustedes dos, muchachos. ¿Sabes qué? Yo cuando estaba leyendo esto, este es un equipo muy marveloso, el equipo artístico del crossover. Eh, Matthew Rosenberg, empiezo de abajo en adelante. Matthew Ujú. Rosenberg en el 2018 estaba escribiendo X-Men antes de la era Krakoa. Fue el que tuvo la mala suerte de tener que ser el dejar ciertas cosas planteadas y como que sus historias no importaban, así que no fue muy exitoso su pasaje por X-Men. Escribió Nova en un intento de volver a hacer un evento de como aniquilación, ya más cerca de los 2020 y pico. Entonces es muy conocido hace mucho en Marvel. Tini Howard ni hablar, es una de las escritoras del principio de la era krakoana de X-Men con Excalibur y Capitán Britannia. Muy buena escritora de personajes y de relaciones. Los diálogos que tiene ella siempre se sienten los personajes como personas de verdad. Y después Zdarsky, que bueno, hizo casi toda su carrera en Marvel con Spider-Man, Daredevil. Entonces yo ya lo tengo recontra conocido a los tres. Y cuando empezaba a leer esto y veía lo que estaba haciendo Zdarsky, dije, está escribiendo lo mismo que Daredevil. Está Mm. escribiendo las mismas cuestiones que uno podía notar en Daredevil. Y Chip barra Steve Murray tiene esta cosa de. Es un escritor que, si bien tiene mucha espalda, porque es exitoso, está escribiendo la serie, tipo, es tan exitoso que está escribiendo la serie regular de Batman, haciendo un crossover para DC, y en Marvel tiene vía libre casi para hacer lo que él quiera. Y, y esta espalda le permite hacer este tipo de cosas que cuando yo las leía decía, esto está buenísimo, porque plantea ciertas cosas muy interesantes, como lo hizo ya en Daredevil, pero no quiero pensar qué está pensando Alan cuando lee esto. Yo decía, Ujú. Alan no la puede estar pasando bien con esto porque no hay chances, sobre todo por cómo está yendo el guión, este Batman radical, cabeza dura, con esta idea súper interesante, porque tanto como lo hizo en Daredevil, hay un par de números donde Matt hace algo medio parecido a esto. En este momento, Catwoman agarra a los presos de Gotham, a los que suelen ser la carne de cañón de los grandes villanos, y como esta clase obrera de los henchmen, ay, ¿cómo se llama en español otra vez? No puedo hablar bien en mi Secuaces. idioma original. Gracias. Estos secuaces del Joker, del Espantapájaros, del Pingüino. Y,
y los empieza a entrenar para que puedan ser ladrones, ¿no? Y con esta idea medio Robin Hoodesca de, bueno, yo los saco de la calle, de que tengan que matar gente y que tengan que ser partícipes de esta locura y este ego que tienen los villanos de Batman, que es bastante. Y los entreno, les enseño a robar bien y que le roben a gente rica. Que tengan un código moral, que tengan un código donde no tengan donde no maten a nadie, donde no arriesguen su vida innecesariamente, les dice, ningún robo vale una vida. Y baja el crimen en Gotham. Tipo, la frase que le tiran a Batman de mientras vos no estuviste, que Alan nos va a contar por qué Batman estuvo durmiendo como la Bella Durmiente 6 meses, y entre esos 6 meses Gotham estuvo mejor que nunca. Sin Batman, sin los psicópatas de siempre tratando de agarrarse con Batman, y toda esta gente que afanándole a los ricos, hizo Batman más segura. Es bastante duro para Batman, el tipo que su misión, como Alan siempre le gusta decir, su misión en la vida es detener el crimen en Gotham, ¿no? Que es para lo que vive. A mí lo que me pasa un poco con esto es, yo coincido con Tommy, pero a mí me pasó que cuando leí el run de Zdarsky en Daredevil, lo sentí más dentro del personaje y lo que pasó, particularmente en el issue 2, no sé si Tommy se estaba refiriendo a eso, pero en el issue 2 como que pasa algo que después va teniendo como consecuencias eventuales tanto en la psiquis de Matt Murdock que aparece Spider-Man, o sea, hay una... Que no quiero como spoilear porque de verdad me parece que el run de Zdarsky de Daredevil recontra vale la pena de leer. Pero a mí lo que me pasaba acá un poco es que, si bien podía encontrar similitudes en ese arco argumental y cómo está planteado y cómo Zdarsky siempre te plantea como esta cosa súper interesante para cada uno de los personajes que maneja, a mí lo que me pasó fue que sentí que la Batifamilia estaba medio como fuera de personaje. No sé si lo vi tanto a Batman fuera de personaje, lo sentí como siempre tratando de resolver todo y yendo en contra de todo por lo que él cree. Pero cuando Selina hace el planteo de, bueno, entrenemos a los criminales para que en vez de cometer crímenes violentos, cometan otro tipo de crímenes en contra de la oligarquía y no maten a nadie y encima donen parte de lo que roban para caridad y demás, como una cuestión de benevolencia, o sea, medio que reeducándolos en un crimen menos agresivo y menos peligroso, en donde hay un win-win para todos. Que todos los de la Batifamilia hayan estado como, sí, como obviamente que Red Hood, que es por ahí el que más está como en otro polo, en un polo como quizás más parecido respecto de eso, o que capaz su cuestión moral no está como tan vigente, sí que bueno, que podía como identificarse más con ese lado y decir, bueno, yo sí. Porque en realidad él está como obsesionado con enfrentarse con el Joker, entonces como que lo otro mucho no le toca, pero me sorprendió mucho la reacción de los demás y cómo todos rápidamente se pusieron en contra de Batman sin encontrar ningún tipo de gris. Puedo entender que eso tiene que ver con que la trama avance y un poco, bueno, qué pasa cuando Batman queda solo y toda su familia se le pone en contra. Me parece que hay un planteo muy interesante respecto de los sentimientos de Batman y cómo él ama a su familia, más allá de que, por supuesto, que su misión principal en la vida tiene que ver con nada, salvar a la ciudad y ser un superhéroe y el resto es como menos importante, pero bueno, acá como que se va mezclando todo y me parece que eso es lo interesante, pero sí creo que bueno, que la Batifamilia me sonó un poco como forzada para que esta trama se pueda dar y los vi como a todos medio reaccionando como ovejas, medio, y no sé si todos hubiesen hecho eso. Pero bueno, eso es parte de lo que le quería preguntar a Alan, cómo lo sintió él. Bueno, ciertamente exponen muy buenos puntos, chicos, y quisiera ir un poco siguiendo esto que están comentando porque tengo separadas mis opiniones como en tres grandes categorías, ¿sí? Una es, como todos los antecedentes, las cosas de las que bebe esta historia, algunas que ya viene plantando Zdarsky desde el issue 125 de Batman, que la agarró, algunas otras que, la verdad, un poquito ya se han hecho en Batman, en líneas generales. ¿No? Eso por un lado, después esto que vienen comentando, de qué onda la historia, si están más o menos fuera de personajes, los personajes, valga la redundancia, que vemos acá. Y por último, pero no menos importante,
esto que les comentaba recién, de que tengo como cierta teoría o tesis de un poco qué es lo que está contando esta historia y que creo que trasciende un poco lo que tiene que ver con la cuestión de el run de Zdarsky en Batman. Creo que tiene más que ver con una cuestión de un signo de época, ¿sí? Así que primero voy a tomarme un minutito para poner un poco de contexto, también para esto que mencionaba Tommy. Y es que técnicamente entre el issue 136 y el 137, Batman estuvo en una saga, un macroevento de DC que se llamó Night Terrors, donde un villano llamado Insomnia sumergió al mundo entero en un mundo de pesadilla eterna, digamos, ¿no? Y esto hizo que muchos personajes se tuvieran que enfrentar como a sus peores miedos, etcétera. Fue un evento muy grande y bueno, al hacer eso obviamente DC sacó un montón de especiales, de tie-ins, etcétera. Pero el saldo de eso para Batman es que, digamos, quedó como una especie, no de estado de coma, pero sí quedó durmiendo fuera de combate durante 8 semanas. Es decir, que cuando Batman arranca acá en la primera parte de esta historia, que se llama Battle Lines, o sea, Gotham War, Battle Lines, Batman se da cuenta que hace 8 semanas que estuvo durmiendo. Y parte de lo primero que dice es: claro, vengo quemado de que me revolearan por el universo como una bolita de goma, para todos lados, rebotando por acá y por allá. Antes de eso lo de Failsafe. Llego y me agarra bueno, a todo el DC Universe lo agarra un chabón re malo que nos hace tener nuestras peores pesadillas de todo. Y claro, estoy agotado. Estoy muy, muy cansado. Un sentimiento con el que creo que todos podemos empatizar profundamente. Pero bueno, más allá de eso un poco a modo de contexto, digamos. Batman viene de ahí. Si alguien viene leyendo el título de Batman, lo único que se perdió en el medio es la cuestión de Night Terrors. Entonces, eso nos planta de cara a lo que plantea esta historia. Y acá es un poquito donde arranca esto que yo les quería comentar a modo de antecedentes. Batman está muy cansado y Batman está muy quemado y Batman se está radicalizando y Batman está perdiendo de vista lo importante y se está pasando de rosca y eso lo hace confrontarse a la Bat Family y todo eso, ya se hizo. En realidad con Batman medio que todo ya se hizo en algún punto. Bueno, igual eso es medio... No suscribo mucho esa idea porque si pensás que todo ya se hizo, eso en su momento, todo el Batman post-crisis eran cosas nuevas, ¿no? No sé, distintos Robin, la muerte de Jason Todd, Nightfall, Killing Joke, etcétera, eran cosas que no se habían hecho, así que bueno, siempre hay terreno nuevo para explorar. Pero creo que estamos en una época un poco bebe de ciertas cuestiones nostálgicas y creo que los cómics ciertamente no son excepción. Entonces, Batman se pasó de rosca, básicamente es una premisa que no es nueva, ya se hizo. Y quería aprovechar a comentarlo en comparación a una historia donde esto pasa, dicho así muy brevemente, donde me parece que está mucho mejor manejado acá. Me parece que Steve Murray lo plantea mucho mejor. ¿Por qué? A principios de los 2000, creo que para el año 2002, antes de Hush, pero después de Tierra de Nadie, hubo una saga relativamente larga también, así que cruzaba todos los títulos mensuales de Batman en tie-ins y eso, que se dividió en dos partes. La primera se llamaba Bruce Wayne, asesino, y la otra se llamaba Bruce Wayne, fugitivo. Y me dio que el título de la segunda te spoilea la primera. La premisa era que la novia de Batman en ese momento aparece muerta en el hall de la mansión Wayne y todo apunta a que fue él. O sea, muchos miembros de la Bat Family dicen, che, pero la mató él, porque onda que toda la evidencia apunta en su dirección. Así que, ¿qué onda? ¿No? De hecho, Dick desconfía. Dick dice, che, pero podrá ser. Mirá que él no se entrenó para pensar así, podríamos desconfiar, etc. Y Tim dice, no, ¿cómo vas a desconfiar de Bruce? Que esto, que lo otro. En fin, es interesante la premisa. Pero ¿qué pasa? Siempre que la leo, las veces que la he releído, no puedo evitar pensar que es una saga que se resolvería con una conversación. Porque Batman se pone en modo, me están escribiendo mal, y se cierra y no habla con nadie. Y entonces eso es lo que hace que las tensiones se escalen. Entonces siempre me pareció como una modalidad un poquito artificial de generar el conflicto. Porque digo, Batman es lo bastante inteligente para hacer que pueda hablar con la Bat Family y decir, che, me están incriminando, me ayudan a resolver esto. Spoilers, por cierto, ¿no? Batman no mató a nadie en esa historia. Pero bueno, en fin. Y viste, era como esta cuestión de hoy, como que alguien agarró a Batman y dijo, no, claro, Batman es oscuro y le gruñe a la gente, entonces por eso no habla y por eso, claro, se crea el conflicto. Pero por otro lado, Batman es el mejor detective del mundo. Quizás es lo bastante inteligente para saber que podés contar con la Bat Family para que te den una mano en lugar de hacerlos sospechar y que se pongan en tu contra, ¿no? Entonces, bien. Eso, ¿no? A modo de comparación. Bueno, Batman está pasado de rosca y cansado, también se ha hecho en Nightfall, etcétera. En fin, hay precedente para esto. Y que un poco tiene que ver con lo que viene planteando Zdarsky, con Failsafe, desde el minuto uno, que es qué pasa si Batman se prepara tanto que su preparación se vuelve el problema y se pasa de rosca. Entonces, me parece que la Bat Family esté fuera de personaje. Yo creo que no, pero
Porque me parece que el que está un poco fuera de personaje es Batman. Acá. ¿Por qué? Porque, y ojo, Marian, yo creo que tu lectura es totalmente acertada. Solamente que yo tengo más opiniones, digamos, quizás un poquito más emocionalmente intensas sobre Batman. Entonces mi punto de partida es de ahí. Pero uno puede establecer un muy buen argumento de, me parece que la Bat Family no tendría que haber flipado tan rápido y haberse puesto en contra, etcétera. Y tiene un poco que ver con esto que plantea Tommy, de que a mí me pareció, al principio me pareció una buena historia. No me gusta la resolución, me parece que es un poco floja y también quisiera que hablemos de eso en un minuto. Eh, y parte del hecho de que a esta historia sí le creo que Batman está pasado de rosca, que está quemado, que es un poco está medio como en esa y le cuesta salir por el estado en el que está, por los issues anteriores que vos venís viendo lo que le pasa, venís viendo lo que le pasa, etcétera. Entonces me creo esa premisa, ¿sí? Pero después la manera en la que Batman se va manejando me parece un poquito fuera de personaje en algunos puntos y lógicamente la pasé un poco mal, lo cual no le quitó disfruta a la historia, pero mi problema está para cuando lleguemos al último issue, que ahora lo comentaremos. Como siempre les digo, por favor, intercedan si lo ven necesario, porque esto puede durar un rato para mí. Entonces, por favor, adelante, si hiciera falta. Pero, ¿por qué me parece que Batman está escrito un cacho fuera de personaje? A ver, perdón, voy a ir a un punto previo. Tengo algunos problemas con la premisa en términos generales y quiero que ustedes me digan si más o menos lo ven de la misma forma. Como lectores de cómics me parece que es interesante, como gente que no está tan quemada con Batman, por otro lado, creo que también es interesante ver ese contraste. Pero un poco mi principal problema fue, todos los henchmen, todos los secuaces que vos contratás, lo único que necesitaban era que vos le des un laburo. Porque hay gente que laburó con el Joker ahí. Hay gente que técnicamente pueden estar los secuaces que usó en Killing Joke, ¿no? O sea, no sé si son todas pobres personas que lo único que querían era un laburo en blanco. Es decir, me parece que la premisa descansa en que uno no cuestione mucho la simpleza del argumento. Pues yo pensaba, digo, bueno, esto claramente va a salir mal. Es decir, en cuanto Catwoman ponga en práctica este plan de agarramos a los henchmen de Gotham, los entrenamos para que la afanen solo a los ricos y listo, no va a pasar mucho hasta que salga una tragedia de esto y maten a alguien. Es claro, que de hecho pasa, pero no de la manera que yo pensaba, porque digo, están pintados como demasiado buenos estos tipos. Y no digo que hay que villanizarlos, porque no, bueno, si una vez fueron criminales siempre son criminales. No, está muy bien creer que pueden cambiar, etcétera, pero hay gente que, insisto, hay gente que laburó con el Joker acá. O sea, dije, bueno, está bien, ok, perfecto. Si querés que arranquemos desde el punto de partida de son todo bueno, dale, son todo bueno, listo. Lo que Hubo un pensé, casting. sí, claro, un Selina casting hizo un call. casting tipo, en vez de Operación Triunfo o Gran Hermano, es tipo Gran Afano o tipo el Gran Ladrón y hizo casting de todos los henchmen a ver quién entraba o quién no. Antes de que sigas, esto es lo que decís vos de la comparación y de cómo se pierde cierta credibilidad o es por esto de la simpleza de la historia. Para plantear un tema, que así giro la idea. En Daredevil, Zdarsky hace que Matt hace algo parecido, donde saca a todos los villanos y ladrones de la cárcel, los libera y les dice lo mismo. Bueno, ustedes vienen a trabajar para mí, yo los enseño, les doy un coso moral. También los voy a usar para ir a la guerra contra los ninjas malos. Y los que sobrevivan van a tener una vida, van a poder ser libres. Les da como medio la lección de vivir conmigo o intentar cambiar y ser libres, pero libera un montón de gente que estaba en la cárcel. Sí, lo mismo, sin un casting. Es tipo, chao, todos perdonados. Entonces, a lo que iba, que Zdarsky suele hacer ese tipo de cosas con los personajes donde te pone te ponen en duda la veracidad de lo que está contando y de cómo lo está contando en pos de la historia. A mí me pasó de que yo en un momento dije, bueno, listo, voy a imaginar que Selina hizo verdaderamente el casting y que los que están ahí son, por ejemplo, los sanos, los normales dentro de la gente que en un momento ya tira, tipo hay gente que está en la cárcel por afanar y por no tener chances, bla, bla, bla. Y bueno, a eso es lo que apuntaba. Ahora sí. No, perdón, pero antes yo quería también decir que creo que también parte de lo interesante me parece que hubiese sido, así como dije, que me parecía que la Bat Family había medio reaccionado como manada, como todos igual, y que creo que capaz también los grises hubiesen sido por ahí más interesantes. Creo que también esa premisa aplica a el tema de
estos secuaces que castea Selina, que si bien entiendo un poco este planteo de, bueno, no, los otros están presos, estos son como los salvables o los que podrían un poco ajustarse a estas cuestiones, creo que también hubiese sido como interesante explorar que algunos parezcan de esa manera, pero que hayan sido todos, o sea, como que no todos hayan sido iguales, porque un poco lo que te planteaban los distintos issues cuando aparecían ellos y tomaban protagonismo y mostraban que estaban yendo a robar algo o estaban... Era como todo bastante ecuánime, o sea, todos reaccionaban bastante igual, ninguno como que se salía bueno, estoy haciendo esto, pero tengo miedo, pero a ver si me agarra Batman, pero no te preocupes porque Selina dijo que va a estar todo bien y como que, de vuelta, entiendo porque Selina un poco lo que eligió son perfiles similares, pero creo que lo interesante hubiese estado en meter un poco de diferencias, ¿no? Y en que capaz alguno haya sido, no sé, un hijo de puta de verdad o una cosa así. Y bueno, ¿y cómo se lidia con eso? ¿Lidiamos igual con todos? Porque también si todos son tan benevolentes, es como que mucho no pasa. Bueno, Batman en un momento dice como, no te voy a matar, pero te voy a hacer sentir mucho dolor. Pero bueno, creo que hubiese estado copado. ¿Qué pasa cuando dentro de los criminales hay algunos que son ladronzuelos, que un poco lo que necesitaban era un laburo y listo, y hay otros que son un poco más pesados y están dispuestos a realmente hacer mal de verdad? Bueno, ¿cómo reacciona Batman con esas dos cosas? Es que el gran problema para mí de todo este arco, y perdón, Alan, nos estamos cada vez No, no, alejando de lo que no. estabas hablando, es No, por que, favor, adelante. que yo le veo el problema al argumento, es algo muy básico de los cómics. Esto no debería ser un crossover. Para la historia central, esto tendrían que haber sido 5 o 6 números, un arco de Zdarsky o dos, porque hay ciertas cosas que son súper interesantes que se van perdiendo en el argumento, sobre todo con la aparición de Scandal. No, Scandal Savage, ¿cómo es? Savage, el nombre. Está Vandal Savage y Scandal Vandal. Savage. Sí, qué pesado los dos igual. Vandal Savage es como que Kraven tenga un hijo y le ponga Kraven con E-I y se pronuncia igual. Vandal Savage, cuando aparece, para mí todo eso hay que sacarlo, porque igual que le pasa a Sardaski cuando hace la serie de Daredevil, se pierde mucho esta discusión que se podría haber armado, que en un momento la Bat Family le dice a Batman, che, bueno, pero escuchémosla y veamos, charlemos, porque acá somos todos familia, veamos cómo solucionamos esto. Y Batman dice, no, me voy. Pues tira la bomba de humo y dice, ustedes son unos boludos, están equivocados, va a morir gente. Que hasta en un punto, nosotros, que es muy importante para que no sea tan como concreto lo que dice Bruce. Nosotros vemos en un momento que hay uno de estos ladrones que va a robar y que robando, siguiendo la moral y haciendo todo lo que Selina le enseñó, había algo que no podía haber previsto, de que en la casa había alguien con un arma que no estaba de vacaciones, le pegó un tiro y lo mató. Entonces Batman lo que dice es tipo, bueno, la gente se va a morir igual y cambiar un crimen por otro no es hacer lo correcto, bla, bla, bla. Es tipo el extremismo de Batman. Yo creo que la historia a nosotros nos interesa tipo esta parte más de Selina con los ladrones y que se hacen buenos y que ya no son tan malos. Em, pero se empieza a diluir eso y se transforma en una historia de Batman no quiere hablar y no quiere, está muy cerrado con su opinión de que lo que él opina es lo correcto. Y en cierto punto obliga desde lo que yo leí, yo entendí, obliga a la Bat Family a ponérsela en contra, porque lo que dice la Bat Family es tipo, che, pará, pero, por ejemplo, hay ciertos modos, tipo como polos. Jason dice, está todo bien, que haga lo que quiera porque esto funciona. Dick en un momento dice, che, mirá, habría que ver los números y podríamos armar distintos planes para que esto no quede solo en eso. Tenemos que ver las distintas opciones, ¿viste? Como es medio, está en el medio, pero le da una chance de, bueno, resolvamos la situación juntos, y Batman está en el polo opuesto y dice, son todos unos boludos menos yo, no sé qué mierda están, yo no les enseñé así, la culpa es mía, todas esas cosas muy, muy batmanescas de la tortura y de la culpa y lo de Jason, el momento Jason, creo que ahí es donde se va todo el carajo. Pero bueno, es lo que hace Daredevil, lo que hace Chip Zdarsky con sus personajes. Es tipo esta cosa de los voy a llevar absolutamente al límite, te voy a hacer dudar de si esto es así como
cómo actuaría el personaje, pero al mismo tiempo que te hago esto, te voy a dar un cómic recontra interesante y entretenido para que leas. Y después cuando yo me vaya, voy a, como dijo una vez Hickman, voy a guardar los muñecos de vuelta en la cajita y te voy a devolver todo como estaba para que el siguiente haga lo suyo y va a quedar como el run de Zdarsky de Batman y listo. Entonces, esta cosa, que es súper interesante, se termina de diluir con lo de Savage y se termina transformando en una historia que no apuntaba a ser lo del principio. Y ahí está mi gran problema con esto de que al final terminó siendo un crossover porque sí, porque quedó mucha tela para cortar y muchas cosas para contar interesantes. Sí, quiero aclarar que igual banco mucho esa actitud de yo cuando termine devuelvo todos los juguetes como estaban y sigue el que venga atrás porque hay algunos guionistas que a veces rompen todos los juguetes y te dicen, ¿te gustaban? ¿Qué sé yo? Yo los hice mierda y me re divertí. Métetelos en el orto. Y Bueno, eso no está tan bueno, ¿no? pará, Zdarsky le cortó la mano a Batman. O sea, no sé si el muñeco va a estar tan entero o nos va a contar cómo recupera su brazo original. Pero bueno, puede ser que esté un poquito usado el muñeco de vuelta en la caja. Pero en la caja va a estar, quédense tranquilos. Lo raspé un poco, pero está, ¿eh? Está. No, yo de hecho pensaba recién cuando vos decías eso, Tommy, bueno, le devolverá su mano original antes de terminar el run, me imagino. Pero sí, sobre esto que comentan, yo pensaba lo siguiente mientras lo iba leyendo, y cuando arranca el primer issue, que se llama Battle Lines, que es como un especial que salió aparte, como la parte uno de esta historia, Catwoman le dice a la Bat Family todas estas cuestiones, ¿no? Bueno, en estas 8 semanas yo me puse a hacer esto y el crimen bajó un montón y hay una discusión entre la Bat Family, que dicen, che, pero está funcionando, parece, deberíamos darle bolilla. Y yo pensé, qué buena onda, o sea, vamos a tener capaz con una historia bastante interesante que puede problematizar esta cuestión, que puede problematizar la cuestión del crimen en Gotham, de justamente todos los henchmen son todos buenos, le das un laburo y ya está, o hay algunos que son terribles forros y entonces no puedes hacer algo tan simple y general como que solamente les das un laburito y listo, sino que tengas tipos verdaderamente problemáticos ahí, que puedas cuestionar también esto que se comenta en la historia, creo, no sé si de boca de Jason o de Dick o quién, que dicen que medio que capaz que agarran tipos afanando y los tiran al sistema penal y lo que sacan son criminales endurecidos mucho peores de lo que entraron. Y me parecía re interesante. Y también la cuestión de que eso un poco lo confronte a Batman con su metodología, con cuán efectivo es lo que hago, cuán efectivo está haciendo, porque Zdarsky viene planteando esta cuestión de que Batman algo que me tiene un poco los huevos llenos, honestamente, porque a veces algunos guionistas agarran y se engolosinan con esta cuestión, pero desde el issue 1 de Zdarsky, o sea, el Batman número 125, volumen 3, Batman está todo el tiempo pensando, oh, qué viejo que estoy, la puta madre. Y bueno, está bien, para un poco, boludo, basta, no sos el DKR, está todo bien. Pero bueno, en esta cuestión de qué viejo que estoy gastado, estoy cansado, zaraza, tiene sentido que diga, che, ¿cuán efectivo es lo que estoy haciendo? ¿Sirve lo que hago? ¿Está teniendo un resultado? Y me parecía re interesante. Y todo eso vuela por la borda al final de ese primer issue del Battle Lines. Porque justamente pasa esto de uno de los criminales de Catwoman, llamado Roland Garner, muere en un robo, que me parece habilidoso que muera el ladrón y no que el ladrón termine matando a la persona a la que le está robando, porque si no, ahí sí es todavía más irreversible el conflicto. Pero bueno, el chorro muere, que deja a su hija huérfana y Batman dice, una persona murió por un crimen y dejó huérfano a su hija, listo, ya está. No hay duda, no hay vuelta atrás, no hay discusión, no hay lo que sea. Y se pierde eso. Pero acá también está un poco el motivo porque creo que Batman está un cacho fuera de personaje, aunque está mejor escrito que las otras veces que lo han puesto en este tipo de historia y que la Bat Family no tanto. Y es que en el issue que sigue, que es el Batman 137, Batman se le aparece a dos de los chorros de Catwoman que están dando un golpe en un lugar vacío y que además son los que viste en el issue anterior, en el Battle Lines, como para que viste los conozcas, sepas sus nombres, te parezcan un poquito más copados y los muele a palos. Y esa cuestión de Batman siendo tan violento con gente que sabe que no está ahí para matar a nadie, que sabe que están enormemente en inferioridad de condiciones en relación a él y los rompe todos y los deja en el hospital, en un país como Estados Unidos, donde eso quiere decir caer en la pobreza por el costo del sistema de salud privatista de mierda que tienen ellos, me parece de una... O sea, yo ahí cuando veo eso digo, yo no reconozco a Batman acá. Y entiendo, paradójicamente, que por otro lado, Zdarsky viene escribiendo que Batman está tan pasado de rosca que se le puede escapar la tortuga en esto. Y ahí hay algo que me parece que es una buena idea, aunque no disfrute leer esta ejecución en particular. Un vicio que tiene DC desde hace mucho, después podemos tratar de rastrear hasta dónde, es que Batman es tan
capaz de hacer todo, que es invulnerable. No le puedes hacer nada. Y esto un poco lo hablábamos cuando hablábamos de Failsafe, en el programa anterior que hablamos de Zadarsky. Y que en un punto sea vulnerable, que vos lo veas que por adentro está sufriendo, que eso de la voz de los personajes que dice Marian, que yo acá me la creo, aunque no me gusta y tengo muchos problemas con parte de la caracterización de Batman acá, pero en algún punto igual lo encuentro verosímil, tengo como esta cosa mixta que me genera esta historia. Y que en esos pensamientos que tiene Batman vos veas que dice como esto es demasiado, me está costando mucho, esto está empezando a tener un costo sobre mí, que hay un ser humano atrás de Batman, digamos, ¿no? Me parece que eso está muy bueno. Después de años y años y años de que el Batman de los cómics sea Lego Batman, básicamente, ¿no? Este chabón mega exagerado pasado de rosca con el que es imposible sentirse cercano o identificado. Entonces, hasta ahí bien, y tiene sentido que cuando Batman se pone en un plan tan innecesariamente violento frente a un approach que está dando mejores resultados que los suyos para combatir el crimen en Gotham, que la Bat-Family le diga, pero maestro, para un poco el carro porque te estás pasando, pero 3 pueblos. Y hay 2 cosas ahí que me han hecho sentir emocionalmente mal. Una es que el único que se pone de su lado es Demian. Y si el único, o sea, si vos tomaste una posición y el único de tu lado es Demian, tu posición no es equivocada y te tenés que dar cuenta. Y si sos el mejor detective del mundo, más todavía. Perdón, pero cuando leí eso, cuando vi que el único que lo defendía era Demian, dije como, uy, Alan. Bueno, exacto. Lo estás haciendo, o sea, te paraste en una posición y el único que está a tu lado es Demian, tu posición es la incorrecta. Es así, no hay mucha vuelta que darle. Eso por un lado. Y por otro, esta es la parte que me parece más fuera de personaje. Batman en ningún momento reflexiona. Es como que se pasa de rosca después de ese primer issue y escala. Y Batman diciéndole a Tim, o sea, pegándole a Tim una piña en la cara, diciéndole te voy a arrestar a vos si seguís en esta. No, la verdad es como que dije, che, me parece que en lugar de problematizar una idea que es re interesante, se fue más para el lado más cliché capaz de, y está muy enojado y todos los héroes se pelean entre ellos, que es un trope que a mí me aburre mucho, por sobre todo. No le estoy exigiendo a Zdarsky por qué no escribió la historia que a mí me hubiera gustado que escriba con la premisa que yo quería. No es eso, porque de hecho disfruté la historia, la disfruté bastante menos que los otros 2 arcos anteriores. Lo disfruté, creo que hay algunos momentos muy interesantes, creo que hay discusiones y peleas muy interesantes respecto de qué hacer con Gotham, con Batman, con la misión de Batman, con la Bat Family. Me parece que es muy interesante mucho de lo que pasa. Pero la ejecución me parece que podría, o sea, la ejecución que la historia lleva adelante me parece que le coarta bastante del potencial que tenía para cuestionar un montón de estos temas. Para cuestionarlos en el sentido de interrogarlos, decir, ok, hablemos de justamente qué onda con la misión de Batman para Gotham. Porque hay otras 2 cuestiones que quería mencionar respecto de los problemas que yo tengo con la premisa. Siguiendo esto que yo les decía de los henchmen, ¿no? Que son todo bueno, ok, dale. Catwoman dice, el crimen violento en Gotham bajó un 85%. No importa de qué estemos hablando, pero el 85% es un montón. Y porque ella dice básicamente, saqué la mano de obra de la calle. Ok, ¿y los villanos no hacen nada? O sea, el Joker no hace nada porque no puede contratar secuaces. ¿Era un problema de oferta laboral? Todo este El tiempo. Joker, el Joker estaba en LinkedIn y mandaba notificaciones, tipo, y mandaba cosas y nadie le respondía. Decía, che, ¿pero qué está pasando? ¿Por qué no consigo gente? ¿No? ¿Seré yo? Estaba muy conflictuado el Joker, que no podía conseguir a los muchachos que siempre. Pero si doy obra social, beneficio en blanco, ¿por qué no quieren laburar para mí los El, el- chicos? el plan dental del Joker es buenísimo. Es No, que pero tiene... también Sí. pasaba que al final, como que hay un momento en el que como que varios villanos, hay una pelea en la calle, sobre todo con la gente de la Bat Family, mientras Batman y Selina van como a resolver la situación con Savage. Y también lo sentí como muy cliché, como cuando de repente están los Sinister Six ahí sentados, todos juntos porque están chileando, y es tipo, bueno, vamos. Y es como que cuando como que muy conveniente con el guión que todos estén justo en ese momento, que nadie estaba haciendo nada, que no había mano de obra para contratar gente y ellos igual estaban juntos y no estaban haciendo nada y de repente al final se unen como para, bueno, vamos todos juntos y salimos a las calles y rompemos todo. Como que justo en el momento en el que ya estaba todo mejor y en donde la Bat Family como que un poco dice como, bueno, unámonos en este plan para todos juntos, como que lo sentí como que capaz me hubiese gustado que a lo largo de todos estos issues, porque dura como 8 issues esta historia, Mm. como que capaz algunos de los villanos tengan otro tipo de participación un poco más individual, como para creerte que ellos igual
muchos de ellos siguen funcionando y que bueno, que justamente tenés esta cuestión con Selina, de los secuaces y demás, pero también te tenés que ocupar de los otros que siguen haciendo de las suyas, porque si no es como que me hacía parecer a los issues, viste, clásicos de... que no digo que esté mal, pero tipo en el primer anual de Spider-Man cuando se enfrenta con los Sinister Six, que como que pelea con uno a la vez y es como conveniente y tenés como una splash de Ditko que tiene como una pose de pelea de Spider-Man contra cada uno de los villanos, pero me parece que un poco el planteo de esta historia tenía que ver con algo más urbano y más, sí, como real, como terrenal, y hubiese estado bueno ver no solamente como todos estos quilombos, sino algún villano como actuando. Yo en el primer issue cuando termina con el Riddler dije como, tipo, como que va a haber una historia de un supervillano que va a estar además como sumando a todo esto, que es lo que siento que pasaría, pero ellos convenientemente se juntan todos al final. Entonces, nada, siento que hubiese estado bueno como que no caiga en el cliché de la conveniencia del guión, sino que complejice un poco más la cuestión. Y la verdad, si hubiese sido así, a mí no me hubiese molestado que hubiese durado unos issues más. Como que si lo pones en esos términos y complejizás todo tanto, yo 12 números compro. Es que ahí está el gran problema me parece que lo conflictivo de esta manera de narrar con esta historia. Tiene muchas cosas de esto que decimos, de, bueno, Selina versus Batman, la relación, que esto se habla más en los números de Catwoman, que por cierto dibuja Nico León, que es un crack, un monstruo, un animal. Sí, señor. Es tremendo el laburo que se manda siempre. Es argentino, por eso lo nombro a Nico León, no por otra cosa, porque nombramos a Jiménez, que cheque zarpado que es siempre, pero es gallego. Entonces, tipo, está la relación de Selina con Bruce, la relación de Bruce con la Bat Family, la vida de lo que le está pasando a los secuaces de Selina. Randall Savage. Digo Randall, ¿por qué tengo Ese es su Randall Savage? primo. Está Vandal Savage, Scandal Savage y Randall Savage es el primo que Ah, trabaja en ventas en Wyoming. telemarketer. Vandal Savage. Y su temita de la locura con Ra's al Ghul y Ser Inmortal. Nada que ver. Los villanos. O sea, podría haber sido algo mucho más largo y mucho mejor desarrollado. Y siento que se queda ahí muy. Ah, y encima también el temita de Bruce con Jason y las consecuencias para Jason de que Bruce le ponga miedo para hacerlo mejor persona y deje de ser un psicópata asesino. La relación que esto es algo que nosotros creo que lo tenemos naturalizado porque somos lectores de cómics y como que bueno, ya está, el personaje es así. Y de que Batman, según entiendo, el 90% de las veces es el tipo que está siempre a favor de, comillas, la ley y de hacer lo correcto y de lo moralmente correcto. Y en la Bat Family tiene a Jason, donde en muchos casos es bastante extremo en sus maneras. Esto es como la Punisher en los Avengers. Esa típica idea que decís, bueno, voy a creer que está bien que aparezca ahí porque sé que aparece en este cómic, pero todos sabemos que Punisher no puede ser un Avenger nunca ni de casualidad. No podría ni estar cerca de ningún Avenger y que por la misma lógica entre que los Avengers atrapan a los malos y a los villanos, también tendrían que activamente buscarlo a Frank. Entonces acá es como que hasta incluso esa relación que puede ser completamente conflictiva de Bruce con la culpa de que por su culpa murió Jason y volvió adulto de maneras extrañas. Y ahora Jason está un poquito loco, o sea, bastante extremo. Y Jason que lo sigue viendo a Bruce como su padre, su figura paterna. Entonces hay un montón de aristas que estamos nombrando, que no hay manera de que Sardarsky lo cuente en 2 números del crossover, 3 contando el último, Tini contando la parte de Selina en 2 números, Rosenberg en la parte de Jason, que también son 2 números, haciendo lo que puede. Hay momentos donde es un flashback, donde te muestran el punto de vista de lo que sucede de Jason. Entonces, son un montón de cosas que nosotros naturalizamos como, bueno, sí, está bien, pasa porque esto es un cómic, pero es tan interesante el planteo original y por lo menos a mí me dio la sensación de es tan
como que no es novedoso, pero como que vos lo estás leyendo, que no venís leyendo nada, y entras a leer esto y te enganchas seguro. Para mí no hay manera de que el run de Zadarsky, que tiene esto que me parece que es recontra importante, que se lo des a cualquiera y arrancás desde acá y vos disfrutás de la lectura, más allá de que digas, Batman está del orto. Y sí, Batman está del orto y constantemente te ayuda, que estás viendo a Suenar todo el tiempo, donde Bruce le dice, no, vos estás en una jaula, y tipo, sí, estoy en una jaula, sí, y se escapa de la jaula en un segundo. Es un Batman recontra al límite, y creo que es muy entretenido, lamentablemente para Alan. Yo tengo una pregunta antes de dejarle el micrófono a Alan para que conteste un poco todo esto que venimos planteando y que nos dé su parecer, pero para sumar, que algo que también me llamó un poco la atención y que creo que esto tiene que ver más con mi falta de lectura de la relación entre Batman y Selina, pero algo que también me pareció como si sería apropiado para el personaje o no, o sea, ¿qué haría Batman en esta situación en donde Selina plantea todo esto, ella hace una reunión en donde llama a toda la Bat Family y un poco plantea esta propuesta de los criminales, ¿no? De dejarlos como un poco de entrenarlos y que los crímenes que empiecen a cometer no sean crímenes violentos, sino de robo a la oligarquía o las personas de poder y demás. Y esta cuestión de la donación del 1% a caridad. Y como que si bien Batman dice que no está de acuerdo y un poco discuten ahí, y ella dice, bueno, pero que le roben a los ricos, y Batman le grita, mis padres eran ricos. Y encima tienen como otro momentito en el que ella dice como, bueno, ladrones como de callejón, una cosa así, vos podés ver en los ojos de Bruce que por supuesto todo eso le remite a cosas que para él van a ser inaceptables, dejar que estas personas cometan crímenes para él es un no seguro, pero como que no hace nada al respecto, como que solamente dice que no, que él no está de acuerdo y listo. Y como que pienso, no podría haber como... O sea, no sé cómo él suele reaccionar con Selina, la verdad, pero imagino no la puede tipo aprisionar o estar en contra o decir tipo, bueno, vos no salís de acá hasta que no nos pongamos de acuerdo porque esto no puede ser. Como que, no sé, y quería un poco también preguntarle a Alan, ¿qué onda la relación entre Batman y Selina? ¿Es medio cada uno hace lo que quiere? O sea, él deja que ella actúe de esta manera, no hace nada para detener eso y prefiere detener a los otros y un poco dejarla que ella actúe como viene, no sé, me llamó un poco la atención. En relación a la relación, justamente, entre Batman y Catwoman, varía mucho de acuerdo al momento. A veces son mucho más cercanos, son pareja, otras veces no se pueden ni ver, etcétera. Y acá la carta que está jugando Zdarsky es un poco retomar no retomar, sino continuar cómo queda el vínculo entre ellos después del tema de la boda, donde como que pasaron por tantas cosas juntos en esa etapa y quedó como más bien saneado el vínculo entre ambos, que hay cierta cuestión como de respeto mutuo donde quizás Batman no se le plante así hoy. Pero el Batman de, no sé, de algún momento más previo en la continuidad del personaje, el Batman capaz que pre-No Man's Land, ponele, capaz que sí le decía, no, estas boludeces en mi ciudad no las haces, y vos y yo no salimos de esta habitación hasta que nos pongamos de acuerdo. Me parece. Hoy no es disonante un poco como vienen manejando la relación entre Batman y Catwoman, pero sí me parece que es problemático cómo lo aborda Batman, porque hay dos cuestiones que quiero retomar ahí de eso que dicen, tres en realidad. La tercera siendo sobre Red Hood y Damian y por qué tiene que haber editores en DC. Pero primero, en relación a este tema, me parece que está muy buena la discusión y que por eso me parece una pena que la historia no explore esa premisa para caer en vicios del cómic mainstream tradicional y los buenos se pelean entre ellos, que la verdad no me gusta esa premisa honestamente, pero bueno. Pero está muy buena la charla cuando creo que les comentaba hoy más temprano que Tim dice, che, pero el crimen bajó, o sea, los números muestran que el crimen baja, ¿no deberíamos chequear qué onda con eso? Y me parece que lo que está bueno es que se puede establecer que haya un continuo entre... A ver, está bien, está muy bien que Batman diga, el crimen es crimen, viejo. Yo no puedo elegir qué crímenes me caen bien y cuáles me caen mal. Y creo que eso está muy bien. Pero también es cierto que para Batman no es lo mismo que no sé, tío rico MacPato, que capaz que dejó 200 familias en la calle la semana pasada y le roben un collar de perlas de su penthouse en el centro de Gotham, que compró vendiendo cocaína en cantidades industriales, que mate a una familia en un callejón. Entonces, todo el crimen es crimen, no puedes elegir cuál te cae bien y cuál te cae mal, es cierto, pero para Batman hay escalas de gravedad. No es lo mismo maten a un inocente que afánenle a un rico. Y hay historias, hay bastantes historias, que un poco dan cuenta de eso. El problema, y en esto me parece que es
una cuota de ingenio bastante notoria de parte de Zdarsky, que bueno, te muestra en ese primer issue por qué la premisa esta no va a funcionar. Porque, y si vos lo ves y decís, claro, es una pelotudez pretender que todos los robos van a salir bien porque entrenaste a estos tipos. Porque Roland Garner, que es el aprendiz de Catwoman que matan en un robo, y el cómic no se llama Roland Garner Comics, se llama Batman y el otro crossover se llama Catwoman. Entonces, y si Roland Garner no es el prota, no es tan habilidoso, y sí, iba a salir mal para él y para todos los Roland Garner que están en la historia. Entonces me parece que la premisa es reinteresante, me parece que está por ese lado bien manejada al día de hoy por cómo lo están utilizando, al tema de la relación entre Batman y Catwoman. Y para mí parte de esto reposa tanto en las fortalezas como en las, ponele que, no quiero decir debilidades, sino en los elementos que no me gustan de esta premisa, que es esto de, todos los chorros son buenos, todos los secuaces son buenos y los villanos grandes todos dijeron, nos quedamos sentaditos en el banco y no pasa nada. Qué sé yo. Lo cual me lleva a la otra cuestión que es bastante importante de la historia, al punto de que hay dos issues que tienen que ver con este tema, que son los que agregaron, digamos, por fuera de los títulos mensuales que van saliendo, que es el de Batman, el Catwoman, después está como el inicio y el final de esta historia con Battle Lines y Scorch Earth, y después tenés la Gotham War 2. Red Hood, que es una historia que se trata sobre Red Hood, porque claramente Red Hood acá tiene mucho protagonismo, y les voy a pedir que me tengan paciencia un minuto, porque esta es una gran oportunidad para explicitar un punto que para mí es importante y que extraño mucho de la época del Batman post-crisis cuando estaba editada por Denny O'Neil. Y sí, yo sé que eso es una época pasada, no pretendo que el cómic siempre se parezca a esa etapa que a mí me gustó, yo sé que las cosas cambian a nivel, o sea, dentro y fuera de la página. Cambia la manera en la que se maneja el personaje en la página y cambia la manera en la que la industria del cómic funciona como industria en sí misma. Lo comprendo, no le estoy exigiendo que sea siempre como yo leía cuando era pibe, no, porque eso es una cagada, eso es la receta para no disfrutar nunca nada. Mi problema es el siguiente, con Batman lo que me pasa es que me gusta mucho el personaje, yo tengo un lazo emocional y afectivo muy fuerte con el personaje en sí mismo, entonces un elemento que a mí termina pesándome en la balanza de qué me pareció la historia es, ¿me gustó cómo manejaron a Batman? ¿Está en personaje o fue un cabeza de poronga que teniendo herramientas para resolver todo mejor, decidió ser un choto porque eso hacía que la historia fuera más emocionante? Y parte de eso tiene que ver con la consistencia de Batman como personaje. En el Batman post-crisis, así como estaba Mike Carlin en los títulos de Superman, Denny O'Neil, una figura absolutamente, te diría la figura más importante de la historia de Batman como personaje, estaba editando los títulos de Batman, desde el Batman post-crisis, Batman número 401, de 1900, en realidad creo que está un cachito antes, pero bueno, el Batman post-crisis arranca ahí, hasta el último issue de Tierra de Nadie, donde Denny O'Neil cuelga la 10 en el vestuario y se va y dice, bueno, muchachos, buena suerte, continúen ustedes. Y Denny O'Neil como editor de Batman, del título de Batman y de todos los títulos de Batman, y por extensión de qué pasaba en esas historias y con esos personajes, tenía una serie de reglas que él iba siguiendo. Y lo que quiere decir es que tenés 15 años de personajes actuando de manera consistente. Lo cual es mal acostumbrarse, porque eso no suele pasar en los cómics. Ciertamente ya no pasa más. Entonces, ¿a qué voy con esto? A que si vos me decís que Batman es un tipo que va a hacer todo lo posible para detener el crimen, especialmente si eso implica matar gente, ¿por qué carajo está Red Hood en la Bat Family? ¿Por qué está Damian en la Bat Family? Ellos han matado personas, a veces enfrente de Batman. Y el hecho de que ellos estén ahí y que Batman no los haya metido en cana, entonces entiendo que Gotham War no se trata de eso. Pero te socava un poco toda la premisa. Porque uno podría decir, y claro, bueno, ¿por qué no metiste a Red Hood en cana antes? ¿Por qué? Porque te va a deschavar tu identidad. En esta historia Batman dice que no le importa si se sabe su identidad. Entonces, ¿por qué no? ¿Por qué no metiste en cana a Damian? ¿Porque es tu hijo? Si estás dispuesto a meter en cana a Tim Drake, que es más tu hijo que Damian, porque lo adoptaste, lo querés y no es un psicópata horrible y violento. Entonces, ¿por qué? ¿No? Ese es el problema de consistencia que a mí a veces me jode. Especialmente porque pobre Jason, él no tiene la culpa. Pero DC nunca supo bien qué hacer con Jason una vez que lo trajeron de vuelta. A veces es el Punisher y a veces es Robin con cara de amargo. Y nunca fue muy consistente que se hace con Jason. Post-crisis, post-retorno de la muerte de Jason, post-Under the Red Hood, o Under the Hood en realidad como se llamó en los cómics, excepto esa historia, no hay una gran historia de Jason. Como para que los guionistas digan, este Jason Todd, y lo escribimos de acuerdo a esto. No hay. Y cada guionista hace con Jason lo que se le canta. Y eso genera inconsistencias. Y después eso puede ser un problema para mí. No creo que es un problema para Zdarsky. Sinceramente no creo que es un problema para nadie. Para mí es un problema que yo leo estas cosas y digo, pero Batman no haría esto porque hace 800 años pasó esto en un issue. En fin, quería aprovechar como a establecer eso de que me parece que algo que enriquece personajes que son constantes, que salen todo el tiempo desde hace 85 años, literalmente en el caso de Batman, es tener algún que otro editor de fondo diciendo, che, macho, me parece que esto no está bien, trata de retocarlo.
Digo como para mostrar que me parece que es un punto que puede enriquecer a los cómics, a los personajes y a las historias, sin caer en la cuestión megatermo de esto en mis tiempos era distinto, esto es toda una mierda, porque ¿cómo Batman va a permitir? No, hay que dejarse hinchar un poco las pelotas con eso. Pero bueno, me parece que, especialmente habiendo tenido una etapa tan larga en Batman que sí era así, bueno, es un poco difícil no notarlo. Habiendo dicho todo esto, yo tengo, o sea, no es que tengo una teoría, pues no es una teoría. O sea, tengo una teoría que quiero charlar más adelante, pero en relación a esta historia, me dio cierta sensación cuando lo estaba leyendo que creo que un poco también puedo enganchar con esto que decía Marian sobre la cuestión de la relación con Catwoman. Y me encontré en un punto diciendo, claro, o sea, ¿por qué yo estoy disfrutando más los issues de Catwoman escritos por Tini Howard? Porque acá parecen dos personas hablando, mientras que en los issues de Batman o en los tie-ins que están guionados por Zdarsky, Batman es esta especie de robot autómata que solo piensa en justicia. Y se lleva todo puesto y destruye partes importantes de las relaciones afectivas que para él valen un montón, que construyó durante tantos años, bla, bla, bla. Entonces me cayó la ficha de lo siguiente, digo, claro, esta es una excelente premisa para Catwoman. Porque Catwoman limpia el crimen en Gotham. Porque para ella tiene sentido decirle a los chorros, los voy a hacer una especie de Robin Hood. Porque tiene sentido con su historia, tiene sentido con sus motivaciones, tiene sentido que Batman sea su antagonista en esto y se le contraponga. Tiene sentido que ella trate de llevar ese plan adelante, que tengas los recursos para hacerlo, y es una gran motivación para Catwoman. El problema es que un poco a Batman lo haces un cacho mierda en el camino. ¿Por qué? Porque también, leyendo el Catwoman número 58, pasa algo que yo dije, ¿qué onda con esto? Y no sé, creo esto se lo voy a achacar un poco más al hecho que sea un crossover, básicamente. Y es que Batman viene en Robot Autómata de la Justicia, que le dijo a Tim, te voy a meter en cana y te voy a cagar a trompadas. Y en el issue que sigue, en Catwoman 58, Selina lo encuentra en una azotea y Batman está como todo quebrado emocionalmente y la abraza, está todo roto. Y tienen una charla que ojalá hubieran tenido antes. Y él está como de golpe mucho más flexible y dice, no, pará, pensemos en Jason, que bla, 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 que la gente, que en realidad es Vandal Savage, que está atrás de todo. Y yo siento que me perdí el momento donde Batman tuvo su momento de realización personal, de decir, oh, mis maneras son erradas. Es como que eso pasó entre ellos y no lo vimos, ¿sí? Ni hablar de que en el medio hizo algo horroroso como medio que lavarle el cerebro a Jason para frenarlo, como a mí me parece un espanto y creo que es de esas cosas que cuando la gente dice, y Batman está un poco más cerca de ser un villano, desgraciadamente tienen ejemplos como estos para argumentar eso. Pues, eso sí ¿Sabes está que fuerte. me pasó algo parecido respecto a esto? Porque sí, de repente, o sea, Catwoman estaba haciendo algo que a Batman no le parecía que estaba bien. Batman no se lo achaca a Catwoman, sino que Batman como que un poco trata de limpiar el desorden que empiezan a hacer, pero sin ir como con las personas responsables o con los idearios, sino como atacando a las personas que están cometiendo los crímenes. Después de repente están juntos en la azotea y él tiene como un quiebre emocional en donde se pone a llorar, que pasa medio de la nada, o sea, me imagino que es a partir de haber ido acumulando y acumulando y acumulando todo lo que venimos viendo y obviamente lo último, lo de Jason, que obviamente que a Batman no es que le gustó hacerlo, pero lo hizo, pero como que de la nada, y también la Bat Family que estaban como todos re en contra de sí mismos y uno peleando con el otro y uno en contra de Batman y cómo puede ser y todos se enteran lo que pasa con Jason y le dicen, Batman, ¿qué hiciste? No sé qué. Es como que de repente todos se unen y entiendo, o sea, también es un poco la premisa del superhéroe, ¿no? Más allá de que tengan diferencias personales, cuestiones emocionales y vinculares, es un poco como, bueno, nos unimos contra los villanos que son quienes realmente hacen que la ciudad peligre y después vemos qué onda nuestra situación. Pero acá vuelvo a repetir que me hubiese gustado que toda esta complejidad de argumento que se planteó, que me parece que es interesantísima, haya durado un poco más porque me parece que no habíamos llegado al punto en el que ellos podían unirse y estar bien como para enfrentar lo que venía, sino que de repente Batman llora, Catwoman lo abraza, todos los que se estaban peleando entre sí medio que se unen y vuelven otra vez a estar bajo su liderazgo y bueno, vamos, y ustedes por allá, nosotros por acá y vamos. Y me parece que un poco más desarrollado, capaz, como que sentí que se me había pinchado un poco el globo. Como que veníamos juntando, construyendo y de repente se solucionó. Y dije como, oh, como que me hubiese gustado ver más desarrollo porque creo que tenía todavía tela para cortar. Es que sí. De hecho, para mí eso lo que le hace a Jason es un no absoluto y vamos a suponer que uno quiera jugar a abogado del diablo y decir, bueno, es justamente lo que él siente que tiene que hacer con Jason,
lo que un poco lo lleva a ese punto de quiebre. Ok, entiendo. Pero igual lo hizo, es decir, qué sé yo, boludo, sos Batman. Me vienen a demostrar que creaste un robot que puede frenar a toda la liga y conquistar Gotham y no puedes parar a Red Hood. Ese es el problema también de haberlo llevado a un extremo de tanta omnipotencia a Batman que después entonces cuando te dicen no y no tenía otra alternativa, no le crees, o por lo menos yo no le creo. Además que me parece que moralmente está muy mal que el personaje haga eso, es horrible. Y ese también es mi problema con la premisa de Surenar, que no me gusta un carajo, que Batman tiene un Batman malo adentro de la cabeza, ¿viste? Porque abre el score este tipo de cuestiones de... Lo que le hace Batman a Jason tiene un poco que ver con la cuestión de Surenar, de bueno, te cagué la cabeza, te reprogramé el cerebro, te instalé Windows Millennium y te jodí el bocho. Y la verdad no me gusta, pero por sobre todo no me gusta por esto que vos decís, Marian, porque después toda la Bat Family se unen. Y creo que Dick, Tim, todos básicamente podrían decir, che, maestro, te fuiste a la recontra verga, no podemos laburar con vos si le haces esto a un aliado. Y si uno cuestiona, bueno, pero ¿por qué lo frenaste a Red Hood? Y la respuesta es porque es un asesino y ha matado gente. Entonces el problema vuelve a recaer sobre la cuestión de la consistencia y de la falta de editores que yo les comentaba antes. Entonces es como un Igual, poco una especie de mamushka de problemas argumentales. recién me hiciste pensar en algo que me parece que diste en el clavo con algo que me venía pasando a partir de, bueno, desde que empezamos a formar este grupo podcastero y y yo empecé por mi parte a leer cosas que salen de Spider-Man, que suele ser mi lectura casi que única y habitual. Pero me pasa un poco con Batman, que no termino de entender cuál es el límite. ¿En qué sentido? Spider-Man es mucho más claro lo que puede y no puede hacer. Por supuesto que hay historias que lo extralimitan, que lo llevan a cosas bueno, que tienen que ver con conveniencias del guión respecto a lo que puede y no puede. Pero con Batman siento que no está tan claro porque siempre tenés la excusa de, y es Batman, obvio que estaba tipo todo planificado, obvio que tenía otro plan para esto, obvio que... Pero con esa premisa es como que a veces me pierdo un poco en, bueno, pero ponele esto que hizo con Jason. ¿No había otra alternativa? O sea, como que y capaz que no, o sea, capaz que puede justificar, no, bueno, fue lo que le salió en el momento, es humano, pecó de impulsivo y lo hizo, y podés verlo de esa manera, pero también siento que como que podría haber sido de otra, y también hubiese estado bien. No lo digo como algo negativo, sino como que algo que a veces me sucede con los cómics de Batman, que es que no entiendo hasta qué punto, ya que lo han llevado al personaje al punto tal que no se sabe si es medio un dios junto con los otros supers, o si es un hombre que un poco, nada, llegó como a este punto de inflexibilidad respecto a lo que es, que solo es eso, pero como que a veces me pasa que no entiendo hasta qué punto Batman puede estar preparado y hasta qué punto se justifica en una historia y hasta qué punto no decís como, te fuiste al carajo. Es que ese punto está todo borroneado, como que ya no existe más. Me parece, a ver, Batman es un personaje que tiene sopotoscientos títulos por mes, entonces hay mucho lugar para otros takes, digamos, otras maneras de encarar el personaje, escribir sus historias, etcétera. Pero medio que en los títulos principales, más que nada Batman y su rol en la liga, y viene siendo un poco más de esto. Y para mí eso es una lástima, o sea, porque justamente, si el personaje puede hacer todo, entonces un poco se vuelve un embole, porque siempre va a estar preparado para todo, porque es invulnerable, porque es infranqueable, porque puede hacer todo, porque ver a dónde está el límite se empieza a volver problemático. Muchas cosas se construyen sobre sus límites también. No sé si, por ejemplo, tomemos lo que decían de Spider-Man. Si de golpe Spider-Man tiene los poderes del Doctor Manhattan y puede reconfigurar la materia, no lo haces mierda al personaje porque de golpe le sacaste todas las limitaciones que tenía, entonces puede hacer todo. Y entonces empezás a pensar, bueno, pero ¿hasta dónde podría llegar? ¿Qué es lo que haría? ¿Qué es todo lo que puede hacer ahora? Y deja de parecerse al Spider-Man que vos venías leyendo, deja de tratarse de lo mismo y se vuelve una cosa un poco más indistinguible que no sé si esté tan bueno. A mí lo que me gusta justamente, que me gustó siempre de la idea del superhéroe, en esta cuestión muy como de los muñecos de superpowers, digamos, que acá conocimos como los superamigos, es esta cuestión de que todos tienen poderes y vulnerabilidades, ¿no? Tienen cosas que pueden hacer y tienen limitaciones. En Batman en particular, me parece que las limitaciones están buenas, pero es como que DC hace casi, te diría, como una costumbre de ignorarlas, y es el hecho de que el tipo es un ser humano normal. Hay un ser humano, hay un tipo de carne y hueso ahí adentro, no hay un kryptoniano. Eh, es lo que me gusta cuando Zadarsky lo escribe un poco así, que él piensa, che, estoy hecho mierda, viejo, esto me está costando un montón. Pero después hay momentos como le dice a Jason, te reprogramé el cerebro, viejo, mala suerte. Y que no solamente que no me encanta ese tipo de recurso argumentativo, sino que me parece un espanto lo que le hace a Jason. Porque Jason, a fin de cuentas, es miembro de la Bat Family, es uno de sus hijos, es el díscolo, pero igual. Así que bueno, pero lo que sí definitivamente es
el problema que tengo con la historia y lo que no me gustó es lo siguiente, y es el tercer acto de la historia, es el cierre. Porque ponele que puedo comprar, como les decía recién, que Jason, perdón, que lo que le hace a Jason es como su punto de quiebre y ahí recapacita y habla con Catwoman y dice, bueno, nos tenemos que unir. Y la Bat Family dice, bueno, está bien, está todo en un quilombo tan grande que dale, vamos y vamos. Entonces nos unimos y resolvemos todo. Ok, perfecto. Pero hay dos cosas que pasan, o más bien hay una que pasa y hay una que no pasa, que me parece que a mí ya directamente como no me gustaron de la historia. Y una es que lo que pasa es que el problema del tercer acto es que está por caer un meteorito a Gotham. Y yo entiendo que estás en el DC Universe donde existe Vandal Savage y su primo Randall Savage, que como establecimos es telemarketer en Wyoming. Y te los puedes cruzar. Pero no sé si la historia que me venías contando de cómo resolvemos el crimen en Gotham y si el approach de Batman funciona, desembocaba en, che, viene un meteorito. No, es como que la historia venía de esto y de golpe Aquaman viene y le dice, Batman, hay un crimen en Atlantis y solo tú puedes resolverlo. Vamos allá. Viste, es como, no sé, me pareció como que no venía mucho a cuento de eso. Y por sobre todo, porque en eso, si bien hace que la Bat Family y Batman se unan, y él con Catwoman también se unan, y Batman dice un poco como, me paso tanto de rosca que pierdo la vista de lo que es importante, que es esta gente, y qué impacto estoy teniendo en sus vidas, les estoy cagando la vida, qué estoy haciendo, etcétera. Hay un poco de eso. Lo del meteorito me parece que no viene mucho a cuento de nada, más allá de la inclusión de Vandal Savage haciendo cosplay de Jack Sparrow en esta historia. Cosa contra la cual no tengo nada, ni el cosplay de Jack Sparrow, ni la aparición de Vandal Savage, ni que Vandal Savage compre la mansión Wayne, porque Batman tenía una pieza del meteorito que posiblemente era el mismo material que Vandal Savage le dio su inmortalidad, bla, bla. No tengo problema con eso. Quizás tengo un poco de problema con el hecho de que toda la cuestión de la inmortalidad que Vandal, Scandal y Randall Savage quieren conseguir, me parece que no viene mucho a cuento de nada. Eso sí, y que lo del meteorito tampoco. Pero, el problema es que yo me quedé toda la historia. Y yo entiendo que esto es un run. Capaz que esto que yo voy a decir ahora que no pasa en la Gotham War pasa más adelante. Pero a fines de la Gotham War, para cuando termina la historia, nada contraría el hecho de que el approach de Catwoman a limpiar el crimen en Gotham funciona y el de Batman no funciona. Lo cual no solamente es problemático, porque tu título se llama Batman. Tu personaje es Batman. Y a quien tendrías que hacer quizás como quedar más o menos bien y decir por esto es que lo bancamos a él y no a otros personajes, es Batman, ¿no? Y especialmente cuando Zdarsky viene a decir exactamente lo contrario en el arco anterior, que es The Batman of Gotham, que por eso a mí me gustó tanto. Quizás recuerden cuando hablamos que yo les comentaba que algo que me encanta es que el chabón te muestra que en una Gotham de otro lugar del multiverso donde no estuvo Batman, los problemas también estuvieron ahí. Los problemas fueron el mismo. Pero acá te dice, no, vos sabés que en realidad si le dabas, si encauzabas a todos los henchmen, resolvías todo el crimen en Gotham. Eso no me gusta. O sea, más allá de la cuestión del meteorito y de Randall Savage laburando de telemarketer y todo eso, la verdad no me gusta, porque terminás la historia diciendo, bueno, y al final sí, Batman está equivocado. Es peor para Gotham, él, que si no lo estuviera. Su método no funciona. Todos estos años de lucha contra el crimen, en realidad no hicieron nada. Efectivamente le cagó entonces la vida a la Bat Family. Entonces, yo entiendo que esto es un Y run y también que... te hace pensar que era tan fácil como eso. O sea, era tan Claro. fácil como que el crimen dropea 85% porque a Selina se le ocurrió y tipo, no es que a Batman, o sea, como que, ¿me entendés? Tipo, era tan sencillo y a Batman no se le ocurrió. Exacto. De nuevo, También habría es que un ver, problema con un chabón tan omnipotente. a mí me pasa un poco que, porque Zdarsky esto lo suele hacer con el tema de la reivindicación, con esto de no todos los criminales son los mismos criminales. Yo no sé si en el macro plan de Zdarsky, decir, bueno, tipo, voy contando este tipo de historias, eventualmente esto se retome y Batman tenga algún tipo de... no sé, por un lado estoy pensando en lo que haría, lo que hace Otto en Superior de agarrar a los henchmen de AIM y ponerlos a trabajar para él. Y son los secuaces y se transforman en secuaces de Batman eh, con un sueldo, con obra social, ¿cómo es? Con plan dental y con eso se solucione. Total, Batman, bueno, ya no, pero Batman era millonario. Y que es un poco lo que está haciendo o estaba haciendo Tom Taylor con Nightwing. Con esto de tratar de ayudar a la ciudad y de ser superhéroe desde otro lado, que no sea salir a cagarse a palos. Que bordeo esta falsa idea que Alan odia de Batman es un tipo que caga a palos pobres, ¿no? Claro, Ujú. todos sabemos que no es así. Pero
Pero es interesante si esto se retoma, porque acá no termina esto. Es lo que decís vos, acá no hay ninguna resolución al tema de decir, che, bueno, no, lo de Selina funcionó 6 meses, pero en el 7º mes se caía todo y se iba todo el carajo. Porque en un momento viste que Selina tira, creo que es la serie de Catwoman, estos vuelven no se dan cuenta, cuando los secuaces salían con Savage, quieren las órdenes. Tipo, no se dan cuenta de que yo les prometí la libertad y poder valerse por sí mismos, y ellos vuelven a caer bajo la mano de otro supervillano que les prometió inmortalidad. Tipo, que no es. Ahí en ese momento no era la plata, no era la gloria, no era salir del mundo del crimen, sino inmortalidad. Vale, yo te hago inmortal, trabajás para mí. Bueno, listo. Y por ahí se puede ser una especie de fin de, bueno, al final lo único que hice fue intercambiar villanos, entre comillas. Si ahora todos los secuaces seguían al Pingüino, ahora todos siguen a Selina, y la única diferencia es que Selina les dice no salgan a matar gente como unos psicópatas. Entonces lo único que cambió no fue tanto esta cosa del entrenamiento y los valores morales, sino que cambió el líder del nuevo grupo del crimen. Entonces podría ser una especie de cierre, pero no es muy claro para un lado ni para el otro. Y es más, y sigue estando, porque cuando nos muestran esa escenita de donde se muere el flaco que estaba robando, cuando Batman lo encuentra, y él está mirando en un momento, lo vemos desde el punto de vista de un charco de agua, de un reflejo en el agua, y Batman está diciendo que no, porque siempre va a morir gente, y que ellos diciendo literalmente ellos detienen el crimen, y es lo que dice Surenar. También te muestra como, bueno, por ahí todo esto que está pasando, este Batman fuera del personaje, lo que pasa con Jason, sigue siendo, por más que Bruce lo diga que no, un efecto secundario de la cabeza quemada de Bruce con Surenar en el medio, donde medio como si fuera el simbionte y Venom un poquito están modificando las maneras de actuar y lo que dicen y lo que sienten, porque está Surenar detrás de escena moviendo los hilos para que Batman se transforme en el perfecto Batman, tipo en este Batman imparable que no le importa nada y que hacer mierda a quien hacer mierda, que es un poco lo que pasa acá, porque se le pone enfrente a Tim, se le pone enfrente a Dick, se le pone, bueno, lo de Jason ni hablar. Por momentos es el Batman robot que no va a parar contra nadie, y el que tenga que caer por hacer cosas malas va a tener que caer. Creo que por ese lado también es que Zdarsky para mí se da este changüí de decir, bueno, más adelante va a tener sentido, porque lo de Surenar seguimos en esa. Hay un cliffhanger final acá en el último número donde uno de estos secuaces de Selina sigue robando, afana a los Wayne y se encuentra que tiene las cosas de Batman en la... No sé, creo que no te explican bien si es la mansión o el departamento que tenía Bruce. Creo que es en The Bowery, me parece. En The Bowery, sí. Por cómo se ve el lugar cuando entra el tipo, creo que es ahí. Claro, y que nos dice, bueno, lo que viene va a ser de... alguien sabe que no sabemos, lo va a contar a los cuatro vientos, pero hay alguien que descubre que Bruce Wayne es Batman, que no es de los conocidos, ni de los que decimos, no lo va a contar. Entonces, por ahí va por ese lado. Pero lo de Surenar es como el gran argumento de todo el run de Zdarsky, va a ser ese. Yo por eso le doy mucho el beneficio de la duda a que está bien, en esta historia no lo resuelve, pero es un run. Zdarsky, además, o sea, nosotros venimos leyendo un poco, y esto no es accidental, con delay. O sea, el issue de Batman que estamos leyendo es el 138 y creo que, no sé, Zdarsky ya lleva como mínimo 10 más. O sea, es un run largo donde me parece que está muy bueno que a un guionista se le deje mucho tiempo para desarrollar ideas, y muchas veces con los superhéroes, ¿cuál es la idea? Y arrancás planteando todos los problemas para el personaje que eventualmente vas a ir resolviendo. Y eso está bueno. Y por eso no estoy escupiendo bilis tipo, no, esto es una mierda, ¿qué es esto? ¿Qué ta? Para nada. Sí digo que, por lo menos a fines de esta historia, lo que terminás diciendo es que, bueno, sí, el método de Batman no funciona, el de Catwoman sí. Más allá de todos los resquemores y los reparos que uno pueda tener, como los que venimos hablando, pero tan fácil era y todo, a fin de cuentas un poco la historia te termina diciendo eso. Y que me llama la atención porque es muy contradictorio respecto de lo que dice la historia inmediatamente anterior escrita por el mismo guionista.
Pero sí lo que ya me parece directamente más choto, honestamente, es que el problema del final es nos va a caer un meteorito encima. Y que qué sé yo, ¿puede pasar? Sí, claro que puede pasar. ¿Sirve para un poco resolver el conflicto y que la Bat Family se une y todo? Sí, claro. Pero también me parece medio tirado de los pelos, honestamente. Sí, podría haber Eh, sido, no sé, volvió Doomsday y Batman después de caerlos a palo, decir, "Vaya, lo lamento chicos, me tengo que ir porque, viste, volvió Doomsday y necesitan mi ayuda y chao, nos vemos". Y bueno, terminó así. Fue como, bueno, creo que esto no termina. Y también estas son las cosas donde el crossover tiene muchos pros y tiene muchas contras a veces, donde sí vos podés tener una historia que se desarrolle en distintos cómics y en una historia más grande, en distintas historias más chiquitas y te permite ver los distintos puntos de vista de lo mismo. Hay veces que esto versus un evento, el evento es ultra masivo y por ahí si esto hubiera sido el típico macroevento de DC o de Marvel con 300 millones de números, 300 millones de tie-ins, como suelen sacar, ahora nos estaríamos quejando de al contrario, ¿no? De decir, che, qué largo que fue todo, sí, que vos viste cuando cayeron 3 meteoritos seguidos, sí, y después cayó Doomsday, sí, y los ladrones, wow, qué embole. Bueno, y nos estaríamos quejando de eso, pero así todo, el crossover de esta manera en que lo armaron, es como que tiene que ser importante tanto para Batman como para Selina, como para Red Hood. Entonces, este tipo de cosas tienen que situar situaciones o plantear situaciones que son bastante relevantes para los personajes porque eso es lo que necesita, porque esa es su serie. Entonces, incluso nos pasó a nosotros cuando estábamos tratando de armar este programa y armar la lectura, decir, che, pero si uno compra el TPB, ¿no? Del run de Zdarsky, se encuentra con estos 2 números de la serie de Batman, no entiende absolutamente nada, porque no hay manera. Te falta por todos lados, tiene que sí o Ujú. sí incluir los otros 2 números, que es como el principio y el final, como para tener un par de ideas de qué está pasando, pero esta es una de las contras de los crossovers. Y entonces siento que tiene que ser un poco definitorio con Red Hood, con este nuevo status quo porque no se soluciona acá, así que calculo que se solucionará, quiero creer, en la serie principal de él, de Red Hood, que ahora tiene miedo de mover un pelo en contra de algo. Selina, que ahora todos piensan todos piensan Batman, lo único que importa, piensa que está muerta y no saben si está bien. Entonces como que siento que había distintos casilleros donde ir marcando, iban tachando diciendo, bueno, dejamos lo de Selina. ¿Vos qué necesitas, Tini? Y mira, yo necesito que Selina se muera porque arranco un arco donde Selina trabaja desde las sombras y está en Suiza encubierto. Bueno, listo, Selina se tiene que morir, anotamos, Selina se tiene que morir. Jason, vos, Rosenberg, ¿qué hace con Jason? Mira, a mí me gustaría mostrar, no sé, cómo se reivindica Jason y ahora empieza a ser un héroe sin cagar a barretazos a la gente que encuentra. Bueno, listo, Jason tiene que ser bueno. Vos y Zdarsky, que está escribiendo esto, dice, bueno, a ver cómo hago esto. Sí, bueno, drogas para Jason, drogas raras que le pone Batman, meteorito le cae encima a Selina y se sacrifica, pero su cuerpo cae dentro de un pozo de láser gigante, entonces no está viva, no está muerta. Todos, incluso ellos saben que no está muerta. Y yo qué tengo que hacer con Batman, seguir haciendo que se está volviendo loco, surenar, va a decir esto lo meto facilísimo. Listo. Y no, y decí que esto podría haber sido, pero toda la Bat Family tiene series regulares, que yo recuerdo, ahora no estoy seguro, Team, pero La de Team se pero canceló hace poco, pero se me acordaba que sí, pero no sabía si justo en este momento, viste, ya estaba cancelado o no. Pero mm, ponele que siguiera. También sería un crossover con la serie de Tim, con la serie de Dick, con la serie de por qué la Justice League no pudo. ¿Por qué ninguno de los 300 millones de tipos que vuela y tiene super fuerza pudo parar el meteorito que cayó y no voló la Tierra en mil pedazos? Entonces es como que podría haber sido incluso peor la cantidad de números que había en el crossover. Y por más que sé que hay otros tie-ins, no fue así la cantidad obscena, no fueron 80 números, 50 números como puede ser un evento normal de hoy en día, durante Sí, 5 o 6 meses. me parece que también es importante para esta historia lo que había mencionado Tommy al principio, que la gran cantidad de artistas, escritores y dibujantes que participaron había que resolver como de una manera simplificada, como que creo que capaz si hubiese estado en manos de Zdarsky o de algún otro hubiesen armado la historia de una manera por ahí un poco más compleja o se hubiesen metido más en cada personaje, pero
cuando participan a veces tantos escritores, medio que hay que simplificar y algunas cosas, sobre todo los personajes principales, capaz y darles un poco más de bola, pero al resto los tenés que poner un poco en piloto automático para que la historia fluya, y me parece que capaz si Zdarsky se hubiese encargado de todos estos issues, se hubiesen desarrollado distinto y le hubiese dado una voz a cada personaje, pero capaz tenían como, viste que muchos escritores lo que hacen, y a veces se hace mucho también en las series, es que escriben a partir del final. Un poco lo que decía Tommy, esto de, bueno, ¿dónde necesitas que cada personaje quede como para poder seguir adelante? Y en base a eso empezamos a escribir para atrás. No digo que este haya sido el caso, porque la verdad que lo desconozco, pero sí siento que capaz como participó tanta gente de esto, dijeron como, bueno, vamos a lo fácil y bueno, como que diagramaron así en vez de por ahí meterse en cuestiones que hubiesen sido más complejas, pero capaz no todos lo podían manejar de la misma manera. Y siento que también hay otro extra agregado a esto que me di cuenta al final. Ya soy experto, les quiero contar que me volví, gracias a Marvel, sobre todo Marvel del año pasado y del anterior, me volví experto en encontrar y darme cuenta de que tal número se transformó en un quilombo editorial. Y es fácil. Si la serie tiene dos dibujantes, uno hace los layouts y el otro dibujante principal hace los lápices, y tiene más de un entintador, como es el caso de Scorcher Earth, que tiene, ¿cómo se llama? Que tiene 3 entintadores. Bueno, hubo un problema. Acá, si bien el crossover funciona bárbaro en que Jiménez hace los números de Batman, Nico León hace los de Selina. Imposible, no sé cómo se puede pronunciar esto, porque si Zdarsky es medio complicado. El Cismesilla, el Nicolás Cismesilla, que croata, de no sé de dónde debe ser, es impronunciable, así que no lo pronuncié bien. Que es el que También está se llama dibujando, Steve. que también se llama Steve, sí, debe tener un nombre así, Steve Rodríguez. Como es el que dibujante de la serie principal de Red Hood. Hacen los números, pero el número final, que es el que dibuja Mike Hathorne, que es el que ya estaba dibujando el que no lo que no dibujaba Jiménez lo dibujaba él en la serie de Batman. Acá es así, tiene los layouts de uno, los lápices de otro, tiene tres entintadores para poder llegar. Entonces me suena que también no fue fácil, no fue tan, no es que salió con fritas esto. Que incluso no hablo de la calidad, porque por más de tener 3 entintadores, el dibujo está muy bien, y uno de esos entintadores es Mark Morales, así que es un crack de las tintas, como es. Así que no me meto en la calidad del número, sino en que decir, che, bueno, no debe haber sido fácil el crossover con las 3 series, con quilombos editoriales que tienen las editoriales, duplico, actualmente. Porque bueno, no hubo tiempo para que el mismo entintador pudiera hacer todos los números y tuvieron que meterle pila y decir, bueno, esto tiene que salir ya y súmense los que necesitemos. Es muy interesante cómo distintas editoriales o nuestros hábitos de lectura nos han ido preparando para distintas cuestiones de este estilo, y el ojo se te agudiza en, hey, esto fue un quilombo, hey, acá no hubo editores, hey, acá pasó tal cosa. Completamente. Yo, si les parece, quería como tirar una última idea que se me ocurrió, comillas muy grandes, leyendo esto, que es algo que me venía como picando en el fondo del cerebro desde hace, yo diría que años, y creo que un poco torpemente, cual mono frente a una máquina de escribir, tipeando con sus manotas toscas, puedo más o menos esbozar en ciertas palabras para dejarla acá sobre la mesa, que ustedes me comenten qué les parece y quizás poder retomarla en el futuro, pero es como mi último pensamiento final, más sobre una cuestión meta y que quizás excede un poquito a la historia actual, no sé, ustedes me dirán. Así que voy a asumir que me están diciendo que sí, ahí están de hecho vitoreando con carteles y todo, muchas gracias. Pero bueno. Alan. Es como en mis sueños, al fin, la gente me vitorea. Me pasa lo siguiente, ¿no? Hay cierta tendencia que creo que se puede resumir en esto de el Superman malo. ¿Vieron que en los últimos 10, 15 años tenemos como un aluvión de Superman malos, tipo Homelander, Omni-Man, el propio Superman Injustice y cosas por el estilo? Me parece que eso es signo de los tiempos que corren, de cierto cambio de época. Creo que tiene que ver, que responde mucho a una cuestión cultural, por sobre todo norteamericana, obviamente, porque la usina industrial de donde vienen estas cosas es ahí, pero que tiene mucho que ver con esta cuestión de
cuestionar el status quo, lo establecido, lo que todo este tiempo creías que era como lo correcto, eh, la moral que te propone, a la que te ofrece sumarte a la cultura a la que perteneces, etcétera. Y claro, en un mundo que tiene bastantes falencias, como en el que vivimos actualmente, donde me parece que está más que bien, que se cuestionan un montón de estas cosas, de hecho que se cuestiona la gran mayoría de estas cosas, creo que eso marca un signo de época. Pero este aquí donde está el problema. Me parece que es problemático en los cómics cuando eso se refleja en Superman no podría ser bueno, tendría que ser malo, y por eso tenés un aluvión de Superman malos. El hecho de que como público, por un lado, no creamos que Superman podría ser tan bondadoso siendo tan poderoso, pero por otro lado, y esta es la clave, que quienes producen, quienes generan cosas sobre Superman y quienes escriben sus historias, opten por ese camino. Que digan, no, bueno, pues no podría ser tan bueno. Superman tendría que ser malo. Y me parece que eso es un poco lo que pasa acá. Porque hay cierta idea prevalente a partir de memes, de gente que no lee el personaje, de opiniones meméticas, como dice acá nuestro amigo Damián Pérez de la Batea, que ha ido permeando en la idea de que Batman es un chabón que en realidad la joda no es tanto que es un tipo sacrificado que puede dejar su vida para salvar a un inocente en un callejón para que no se repita la tragedia que le dio origen, y que eso es fundamentalmente una idea noble. No, en realidad es un rico cheto que está medio tocado, y como está medio tocado, y mira, obviamente que no va a estar bien lo que hace. Y lo que hace al fin de cuentas no es efectivo, o perjudica a la ciudad, crea más problemas de los que resuelve, o lastima más gente de la que salva, o lo hace porque es un rico que puede trompear a los pobres con su equipo multimillonario. Algo que un poco se menciona en un momento en esta historia, cosa que yo dije, che, que estás seguro que querés meter esto en un diálogo, bueno. Y que me parece que es problemático cuando, en una época donde está perfecto cuestionar el status quo, no uses a tu personaje principal para cuestionarlo, sino que lo pongas como parte del status quo. Yo sé que Superman y Batman son como, entre comillas, tipo figuras medio paternas, ¿no? Como esos monolitos culturales que están ahí desde siempre y son un poco... Es fácil asociarlos a cuestiones del status quo cultural en el que vivimos que termina siendo cuestionado, porque si Batman te dice no cometas crímenes, pero vos después ves que hay toda una tendencia a que en el hemisferio norte, de nuevo, porque esto viene de Estados Unidos, digan eat the rich o como comámonos a los ricos y todos tenemos hambre porque se cuestiona el status quo actual social y económico, que te quede un poco pegado el personaje para eso. Lo que me parece problemático es que DC o quien fuera no diga, che, Batman no nos tiene que... O sea, el título es sobre Batman, el personaje de bandera en estos títulos, no en DC, bueno, un poco sí, es Batman. Y a quien nuestro público tiene que querer es a Batman. Y lo mismo a Superman, lo mismo a los demás personajes. Entonces, que se caiga en esta cuestión de decir, sí, Batman es exactamente parte del problema en el que estamos socialmente inmersos y es un avatar de eso, me rompe un poco el corazón. Porque creo que se podría usar para hacer algo muy distinto y que justamente fuera una manera de cuestionar eso, y que la gente pueda verlo como cercano en lugar de decir, ah, este millonario de mierda que golpea a pobres. Y lo mismo con Superman, insisto, cuando se le achaca muchas de estas cuestiones a partir de opiniones meméticas. Lo único muy cortito que agrego a esto es que hay muchas historias muy buenas, muy recomendables, que justamente te muestran que Batman hace mucho por que estos tipos tengan laburos. Pues no, o sea, no es una idea que se le ocurrió ni a Zadarsky ni a Catwoman de golpe. Hay muchísimas historias donde esto ya se intentó hacer y donde Batman se supone que ya lo hace sobre Gotham. Solamente que, bueno, si no retomas esa bandera después para ver que eso tenga un efecto en la ciudad, en las historias, etcétera, entonces parece como si nunca hubiera ocurrido y terminas un poco en este lugar que yo les estoy comentando. Es una idea que pude esbozar así entre toneladas de café y leer estos cómics y todo, que veremos, me pueden decir si les parece una pelotudez o si la retomaremos en un futuro, pero no quería aprovechar la chance para dejar de mencionarla. No, ¿sabés qué? Le estabas diciendo eso y yo estaba pensando que es algo que no me acuerdo si ya lo dijimos en el episodio anterior de cuando hablamos del Batman de Zdarsky. Un poco Surenar es la representación de este extremismo de Batman. De esta cosa de, si Surenar es el Batman que como cada uno reconoce, este run empieza a mostrar que, bueno, no es un héroe eso. Tipo, no puede ser nunca este Batgod, esta fuerza de la naturaleza, este hombre que no parece hombre, que está siempre en contra del crimen y de lo que está mal, y que casi que no tiene, no tiene un poco de calidez humana para tratar mejor a cualquiera, tipo esta persona seca que le responde mal a los hijos, que tiene esta voz de autoridad propia donde lo que dice es lo correcto y se hace lo que yo digo, y el que no, lo voy a hacer que lo metan en cana, no importa quién sea.
hay que, bajo cualquier punto de vista, hay que ser el mejor Batman, este Uber Batman, es en realidad Surenar. A mí me parece que lo que Zdarsky, sobre todo porque usa muchísimo la Bat Family desde que empezó, y la Bat Family como eje moral y como esta cosa de... es un personaje más, los hijos y la familia de Batman en el run de Zdarsky. Sobre todo por cómo piensan, Demian siempre pensando para el lado contrario, pero los normales de la Bat Family. Me parece que este Surenar que nos plantea es este pensamiento de ese Batman. De no puede ser nunca así Batman. No puede ser nunca lo que dicen que es Batman, porque si no, no es humano. Y justamente la gracia del superhéroe y la gracia del personaje, y sobre todo de todos los demás, incluso de Superman, es que sea humano. Y en el humano, en todo el sentido de la palabra, que es una persona de carne y hueso que piensa y que tiene ciertos valores que creemos socialmente que son los correctos, que tiene esperanza de que la gente puede cambiar, que tiene esta empatía de no cagar a palos a cualquiera por cualquier razón. Y que, bueno, te agarré, no sé, este caso de Selina y sus malhechores, te agarré afanando unas cosas, te voy a partir las piernas y te tiro desde el segundo piso. Tipo, bueno, me parece un poco extremo. Entonces, me parece que es un statement que hace Zdarsky de no puede ser nunca así Batman. Tipo, y nos está mostrando este camino de cómo este Batman empieza a cambiar o se ve afectado por su todavía, aunque diga que no. Y nos está mostrando lo que no es Batman, lo que no debería ser Batman. Y obviamente los que lo traen a la luz un poquito, ya pasó muy literalmente en el run pasado, es la Bat Family, es la familia, son los amigos cuando aparece Superman, la gente que le dice a Batman, estás pifiando, amigo, así por acá no es. Solo que Batman tiene un problemita en la cabeza que no se da cuenta. Y acá es donde está la gracia, creo que, de este run de Zdarsky, donde Bruce está todo el tiempo, incluso al final de estos números, donde él dice, no, yo les arruiné un poco la vida, porque yo no quiero que terminen como yo, no quiero que tengan que tomar las decisiones que yo tomé, y que yo quiero que sean felices, y esta no es una vida feliz. Bueno, es donde como que siento que se está empezando a dar cuenta de que el camino que eligió lo tiene que llevar de otra manera. Que no puede ser el Batgod siempre, no puede estar viviendo siempre con la máscara puesta y esto de no, el verdadero Bruce Wayne es Batman y Bruce Wayne es la máscara. No puede ser así, porque por más que quede cool y que la gente diga, mira qué copado Batman, siempre está preparado para todo, él es Batman al 100%, no puede ser, porque nadie puede vivir. Es imposible. Yo creo que algo que va a ser muy interesante es esto que decía Tommy de ir viendo, un poco pareciera como que si bien esto ya salió, nosotros lo estamos como medio, no es que lo leímos el run desde el primero hasta el último, sino que un poco vamos analizando arco tras arco, y me parece que algo que va a ser interesante es cuando, digamos, sigamos adelante y veamos cómo termina, un poco como para saber, porque pareciera que lo estamos leyendo en tiempo real, en un sentido de que lo vamos leyendo por partes, y me parece que va a estar bueno cuando lleguemos al final del run de Zdarsky y podamos un poco hacer como una visión en retrospectiva para ver si efectivamente esto tenía algún sentido de desarrollo de personaje, un poco esto que decía Tommy de ver hacia dónde va, o si fue una cuestión de, bueno, vamos viendo, vamos desarrollando y la historia no cierra. A nosotros eso en Spider-Man a veces nos pasa mucho, ¿no? Que uno piensa como, bueno, todo esto es súper interesante si es que en realidad lo están construyendo para este lado, y después a veces nos damos cuenta que no, que digamos que todo eso queda ahí y que en realidad después el cierre del arco termina siendo una cosa totalmente distinta, o bueno, ya está, como vamos a otro tema y pasan otras cosas y queda. A mí particularmente me pasó eso mucho con la etapa de Nick Spencer, como que el desarrollo inicial del personaje era interesante y después pinchó y se fue para otro lado, y lo mismo me pasó con esta etapa actual de Zeb Wells, que me parece que fueron los primeros 14 números de Spider-Man que estaban muy buenos y después se fueron para otro lado, y después se murió Miss Marvel y es como que ya se desvirtuó la cosa, y no me gustaría que pasara lo mismo. O sea, quiero creer que un poco lo que plantearon acá ustedes va a tener un sentido y después vamos a poder ver en retrospectiva y un poco en el capítulo final, en donde termine la etapa de Zdarsky y nosotros la analicemos, podamos volver a todo esto y ver que realmente tuvo un sentido y que realmente fue pensado y que no es algo al tuntún que, bueno, vamos haciendo y después termina quedando en la nada. Por ahí nos encontramos que
al final del run de Zadarsky cae un meteorito y terminó todo y ya está. Bueno, no cayó. No, Batman, Azur Enar lo mató un meteorito y volvió a su planeta, literal. Oh no, Eh, un meteorito más grande que el de antes. ¿Cómo haremos para pararlo? Es que al final era el multiverso de los dinosaurios, ¿viste? Y eran tipo, al final era así se extinguieron los dinosaurios. Ah, y Claro. así, esto es una precuela a Jurassic League. Claro, exactamente, una precuela a Jurassic League. Así que bueno. Pero bueno, muchachos, la verdad que ha sido una lectura muy interesante, así que muchas gracias, Alan, por la propuesta. Y bueno, Por seguiremos favor. viendo qué onda y veremos si esto tiene un sentido o si capaz es una gallina sin cabeza, como muchas veces son los cómics. Esperemos que no. O si es una gallina sin cabeza, que no lo aplaste un meteorito. Así que les agradecemos a todos los que estuvieron del otro lado escuchando. Por supuesto que esperamos en nuestras respectivas redes sociales todos los comentarios que quieran hacer al respecto de esto y nos estaremos escuchando en otro episodio de El Diván de los Héroes Podcast. Hasta luego.